¿Qué tal? Buenos días muchachos. El día de hoy vamos a estudiar a una de las culturas más antiguas del mundo. Vamos a estudiar a la cultura china. A ver, en primer lugar su ubicación. Los primeros habitantes de la civilización china se ubicaron en el lejano oriente, en Asia Oriental. Es decir, en la parte más extrema del continente asiático. Sabemos que el cercano oriente es Egipto, Mesopotamia, etc. El lejano oriente es China, Corea, Japón. Y los primeros habitantes de la civilización china se ubicaron específicamente entre los ríos Amarillo y Azul. Entre los ríos Amarillo y Azul. El que está arriba, el río Huanghe, es el río Amarillo. Y el que está abajo, Yangtze, es el río Azul, ¿no? El río Azul, Yangtze, es el tercero más largo del mundo, ¿no? Después del Nilo y el Amazonas. El río Azul de China es el tercero más largo del mundo. Ambos ríos desembocan en el Océano Pacífico o en el Mar Amarillo de China. El Mar Amarillo de China es una parte del Océano Pacífico, o sea que es correcto decir que ambos ríos desembocan en el Mar Amarillo de China o en el Océano Pacífico. Ahora, ¿por qué se ubicaron cerca de ríos? Sabemos que las antiguas civilizaciones, por lo general, se ubicaron cerca de ríos por la agricultura. Por ejemplo, en el caso de Egipto tenemos al río Nilo, en el caso de Mesopotamia tenemos a los ríos Éufrates y Tigris, y en el caso de China tenemos a los ríos Amarillo y Azul, por la agricultura, porque ellos aplicaron una agricultura de regadío, es decir, suministraron el agua necesaria a los suelos para cultivar sus alimentos, alimentos como el trigo, la cebada, por ejemplo. Además, fue un centro originario de producción. ¿Y qué es un centro originario de producción? Un centro originario de producción es cuando en un lugar aparece por primera vez la agricultura. Fue uno de los primeros lugares en el mundo donde aparece la agricultura. Y ellos cultivaron un alimento como el arroz, por ejemplo, ¿no? El arroz aparece por primera vez en China. Entonces, también es un centro originario de producción. Además, también desarrollaron la ganadería. Domesticaron animales como las vacas, los cerdos, las ovejas, ¿no? Para satisfacer la necesidad de alimento de una civilización que estaba en aumento. La población estaba creciendo y había que satisfacer la necesidad de alimentos. Ahora veamos el desarrollo histórico. El desarrollo histórico no es tan complicado. En el desarrollo histórico vamos a encontrar a 5 dinastías. ¿Y qué es una dinastía, profesor? Una dinastía es una familia que gobierna en la que el poder se hereda. Esa es una dinastía. Y en el caso de la China antigua vamos a encontrar a 5 dinastías. Las 3 primeras dinastías son dinastías previas a la era imperial. Es decir, en esta dinastía vamos a encontrar reyes y en las 2 últimas dinastías vamos a encontrar emperadores. Son 5 dinastías: la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qin y la dinastía Han. Son 5 dinastías. La primera dinastía, la dinastía Xia, es una dinastía legendaria. Esto quiere decir que probablemente no existió, no hay evidencia histórica de que haya existido esta dinastía. Probablemente existió un rey llamado Yu el Grande. Yu el Grande probablemente fomentó la agricultura, mandó a construir canales de irrigación. Probablemente existió. No hay manera de probar la existencia de esta primera dinastía. La segunda dinastía, la dinastía Shang, es la primera dinastía con evidencia histórica, es decir, hay prueba de su existencia. Ellos construyeron grandes ciudades porque hubo una revolución urbana, es decir, la población estaba creciendo y por ello se construyeron grandes ciudades. Además, se va a encontrar un tipo de escritura, se va a encontrar la escritura ideográfica. Es una escritura que se basa en los símbolos, símbolos que van a representar ideas. Es muy diferente al tipo de escritura que utilizan hoy en día los chinos, ¿no? Es muy diferente. También se van a encontrar sacrificios rituales en cámaras subterráneas. Probablemente estos reyes creían en la vida después de la muerte, por ello se hacían enterrar con sus pertenencias, ¿no? En cámaras subterráneas. Probablemente creían en la vida después de la muerte, habían ideas mágicos religiosas, ¿no?
La tercera dinastía, la dinastía Zhou, es la última dinastía antes de la era imperial, la dinastía Zhou. En esta dinastía surgen los mandarines. Surgen los mandarines. ¿Y quiénes fueron los mandarines? Los mandarines fueron los funcionarios letrados, eran los hombres más sabios de la época, eran los intelectuales, quienes se encargaban de la administración, eran nombrados por el rey para cumplir estas funciones de administración, de contabilidad del reino, en el reino. Entonces los mandarines fueron personajes muy importantes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la imagen de un mandarín de la dinastía Zhou. También en esta dinastía van a surgir los grandes sistemas de pensamiento como el confucianismo y el taoísmo. ¿No? Van a aparecer grandes pensadores como Confucio, o más conocido como Confucio, y Lao Tse, quien planteó el taoísmo. Y esta es la última dinastía previa al periodo imperial. Ahora, ¿cómo se da ese cambio de un reino a un estado imperial? Obviamente es un proceso largo, ¿no? Y vamos a resumir ese proceso. Para ello vamos a subdividir a la dinastía Zhou. La dinastía Zhou vamos a subdividirla en dos periodos. El primer periodo, el periodo de las primaveras y otoños, se le conoce de esta manera porque hace referencia a un libro que probablemente escribió Confucio, Primaveras y Otoños, donde se narran los acontecimientos de esta época. Digo probablemente porque tradicionalmente se le atribuye a Confucio la autoría de este libro. Probablemente no lo escribió, pero el punto es que se narran los hechos de esta época. Y es una época de constantes batallas, es una época de constante lucha entre los pequeños reinos. Y también va a haber un aumento de la alfabetización, es decir, las personas van a aprender a leer, la mayoría va a aprender a leer y van a reclamar mejores condiciones de vida. Esto va a generar cierta inestabilidad política. Es un periodo caótico. Luego tenemos el periodo de los reinos combatientes. El periodo de los reinos combatientes se da porque la población en China estaba aumentando mucho, entonces el rey designó a unos señores feudales, recurrió al sistema feudal para gobernar de mejor manera su territorio, es decir, designó a señores feudales para que le ayudaran en la administración de sus tierras. Y estos señores feudales luego se rebelaron y estuvieron en constante lucha. Así surgieron 7 pequeños reinos en China, y estos 7 pequeños reinos estaban en constante lucha, en constantes batallas, combates. Fue una época llena de desorden, pero el reino que iba a lograr la hegemonía, es decir, que iba a lograr vencer a los demás pequeños reinos, es el reino de Qin. El reino de Qin vence a todos y comienza la era imperial en China. Es decir, el reino de Qin va a lograr la unificación de China y va a establecer el Estado imperial. ¿Y quién fue el primer emperador de China? El primer emperador fue Qin Shi Huang. Qin Shi Huang fue el creador del imperio, Qin Shi Huang de la dinastía Qin. Además, Qin Shi Huang mandó a construir la Gran Muralla China, ¿no? Una de las 7 maravillas del mundo. Mandó a construir la Gran Muralla China para defender su territorio de los invasores del norte. En el norte había una tribu llamada Xiongnu, y esta tribu constantemente estaba intentando invadir territorio de China. Es por ello que Qin Shi Huang mandó a construir la Gran Muralla China. La Gran Muralla China que con sus torres de defensa, ¿no? Con sus torres de defensa. Este pueblo del norte en la actualidad es el país de Mongolia. Los mongoles constantemente estaban intentando invadir territorio de China. Ese es el principal propósito de la Gran Muralla China, ¿no? Defender al territorio de China de los invasores mongoles del norte. Qin Shi Huang también va a mandar a construir el mausoleo con guerreros de terracota. El mausoleo con guerreros de terracota es una tumba en la que se encontró aproximadamente 8.000 soldados hechos de arcilla a tamaño real, a tamaño natural. Medían aproximadamente 1,80 m. Además también se encontraron caballos de arcilla y en la actualidad es un patrimonio de la humanidad. Probablemente Qin Shi Huang creía en la vida después de la muerte y quería tener a su ejército bajo su mando para luchar en el más allá, ¿no? Probablemente. Esa era la creencia de Qin Shi Huang,
¿no? Con guerreros de terracota. También se va a perseguir al confucianismo en esta época porque las ideas de Confucio cuestionaban al emperador, exigían ciertas virtudes morales al emperador y esto no le gustó al emperador. Por ello se va a perseguir al confucianismo y a todos los que predicaran el confucianismo, ¿no? Luego tenemos la última dinastía, la dinastía Han, la última dinastía de la antigua China y la segunda de la era imperial, la dinastía Han. Es una época de gran florecimiento comercial con Occidente, es decir, se van a establecer relaciones comerciales entre Europa y Asia y se va a construir la ruta de la seda. La ruta de la seda, por ejemplo, con el Imperio Romano, ¿no? Esta es la época del Imperio Romano, va a tener relaciones comerciales con China. En esta época también, en esta dinastía, en la época de la dinastía Han, va a llegar el budismo a China. El budismo desde la India va a traspasar fronteras y va a llegar a muchas partes del mundo. Y así también va a llegar a China, va a ejercer su influencia en China. Y esta influencia se ve reflejada en los templos, por ejemplo, que se construyeron por esta época, ¿no? Los templos llamados pagodas. Son templos con techos de varios pisos, ¿no? Y ahí es donde se practicaba el budismo. Y en la actualidad sabemos que China es una potencia mundial, ¿no? Muy bien muchachos, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Nos vemos muchachos, cuídense.